Enseñanza del día de hoy The selection of today's service se va a tratar acerca de la oración. about pray. Esto nos va a servir This is going to help us para aprender to learn de qué se trata la oración about what the meaning of pray means. y para qué nos sirve. Why is it important for us? Jesús consideraba Jesus considered que la oración era más importante que la comida. that the praying was more important than the food. Jesús consideraba Jesus considered que la oración that the praying era más importante que estar dormido. it was more important than going to sleep. Para Jesús, For Jesus, la oración the pray era más importante is more important que cualquier otra cosa. than anything else. La Biblia dice The Bible says, en el libro del Evangelio según San Marcos, the book of Mark, capítulo 1, verso 35. chapter 1, verse 35. Lo vamos a leer. We're going to read it. Ustedes léanlo en español, voy a dejar que Chris lo lea solamente en inglés. Now in the morning, having rise a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Si la Biblia dice que muy de madrugada, If the Bible said that Jesus prayed in the morning, quiere decir it's saying que Jesús that Jesus, dejaba de dormir he stopped going to sleep, y aún no desayunaba eating in the morning, cuando él ya estaba orando. when he was praying. Es por eso que creemos That's how we believe in. que para Jesús For Jesus, la oración the pray, era prayer, más importante que dormir it was more important than going to sleep y desayunar. and eat. Esto quiere decir This is telling us que si Jesús lo hacía, that if Jesus did it, lo hizo para darnos un ejemplo. for an example to us. Entonces, nosotros debemos tomar ese ejemplo de Jesús. So we have to take that example for us. Antes de Before desayunar to eat y antes de terminar de dormir hasta que salga el sol, and before we go to sleep or when the sun goes up, nosotros debemos orar. we have to pray. Amén. Amen. Para el Hijo de Dios, For Jesus Christ, la oración era más importante que reunir grandes multitudes de personas. praying was more important than getting a reunion of people. Y esto nos lo dice la Biblia And this tells us the Bible en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 15 y 16. ¿Lo puedes leer, Benjamin, por favor? Yes. Fíjese lo que dice. Mientras que la fama de Jesús while the fame of Jesus, se extendía it expanded porque la gente quería oírlo because the people wanted to hear him y quería que lo sanara and to heal them, de sus enfermedades, illness. él prefería He preferred retirarse a lugares solitarios para orar. retire just to pray by himself. Aún And cuando él tenía una multitud de gente, when he have a lot of people around him, he prefer pray with God, by himself. solo. Amén. Entonces esto nos enseña So this is teaching us que para Jesús for Jesus, era más it was importante more important estar a solas con Dios to be by himself with Jesus que estar rodeado de mucha gente than being with a lot of people around him, o poca gente. or a little bit. Las horas que él pasaba en comunión con su Padre tenía un significado mayor It had a significant major para Jesús for Jesus que lo que dijimos hace rato, than the thing that we said later, estar dormido. to be asleep. Tenemos que entender We have to understand que la Biblia that the Bible, en muchas ocasiones in different occasions, nos va a enseñar is going to show us
que normalmente la oración que Jesús hacía siempre era de madrugada. It was always early in the morning. Antes que el sol saliera, Before the sun came out, Jesús ya había orado. he had already prayed. Pregunta, Do you have questions? ¿qué hacemos nosotros What do we do antes que el sol salga? before the sun comes out? In the morning. This is the point. It's I want to come say out. this come out. Yes. Antes de que el sol salga, Before the sun rises, nosotros tenemos que tener una comunión con nuestro Padre. we have communication with our Father. Esto nos va a asegurar This is going to make us sure, una confianza confidence en la protección de Dios. in the protection of God. Jesús Jesus, oró en funerales y los muertos resucitaron. he prayed in funerals and the dead dead what? Rise. Oró por panes y peces He prayed for bread and fish, y muchas personas fueron alimentadas and a lot of people were feed con el almuerzo de un niño. food of a kid. Pero Jesús siempre oraba de la siguiente manera: But Jesus prayed in this way. que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. My will not be done, but yours will be. Eso es lo que oraba Jesús. That's what Jesus prayed for. Aunque Jesús tenía deseos personales, And Jesus had dreams, personal dreams, como ustedes y nosotros like me tenemos, and you. él prefería siempre He always preferred que se cumpliera la voluntad de su Padre. that God will be done. A través de la Biblia Through the Bible, podemos encontrarnos we can found con diferentes hombres que oraron a Dios. with different names that prayed for God. En otras palabras, In other words, todos los hombres de Dios tenían comunión con Dios. they had a communication with God. No hubo ningún hombre que Dios usara There was no man that he used que no tuviera una relación con él. that had no communication with him. Si nosotros queremos ser usados por Dios, If we want to be used for God, tenemos que tener una relación con él. we have to have a communication with him. El hacer un trabajo en el reino de Dios To do a job for Jesus in the paradise no es lo más importante. is not very important. Tocar un instrumento para Dios To play an instrument for God no es lo más importante. is not the most important for God. Predicar la palabra de Dios Preach the word of God is not important. no es lo más importante. Debemos entender We have to understand que la oración that pray es más importante que cualquier otra cosa que podamos hacer para Dios. is the most important thing that we can do for God. Y esto los hombres de Dios lo sabían. And the man of Jesus knew that. Por ejemplo, Moisés oró For example, Moisés prayed y Dios libró a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. God freed the slaves in Egypt. Gedeón oró Gideon prayed, y el enemigo and the enemy huyó atemorizado ante sus 300 valientes. and the devil ran away from 300 men. Daniel oró Daniel prayed, y las bocas de los leones se cerraron. and the mouth of the lions were. Elías oró Elijah prayed, y el fuego de Dios consumió el sacrificio y el agua que rodeaba el altar. the water. And the water around the altar. David oró David prayed, y derrotó a Goliat en el campo de batalla de los filisteos. and he defeated the Goliath. Dios ciertamente contesta las oraciones. God listens to the prayers. Dios ciertamente contesta nuestras oraciones. He answers our prayers. Dios ciertamente va a contestar tu oración. God for sure is going to answer your prayer. Tengamos esa confianza de orar
y creer que Dios responde a las oraciones. We have to have confidence in praying and believing in God. Debemos de saber We have to know que algunas oraciones son contestadas con un sí that some of our prayer is confirmed with a yes, y algunas con un no. and some with a no. Pero ¿qué pasa But con what las happens oraciones no contestadas? with the prayer that are not respond? Tal vez sus oraciones han estado mezcladas con dudas. Maybe their prayer was mixed with doubts. Tal vez Maybe han orado en una forma egoísta. they prayed in a way of selfish. Tal vez han pedido a Dios cosas que no son las que nos convienen. Maybe they prayed for something that is not for God. Entonces, Maybe ahí es donde debemos aprender that is where we have to learn, a obedecer, aun cuando en el momento no lo entendemos. even if we don't understand it in the moment, Pero tenemos la confianza but we have the confidence que en algún momento that in some time Dios va a responder. that God will answer. Porque Because en la decisión de Dios está God's decision, el tiempo the time que va a responder will answer, y las cosas que Él nos va a dar. and the blessings He's going to give for us. La cosa más importante de la oración que esta noche quiero que entiendan But the most important thing that we have to learn es que la oración is that nos lleva a relacionarnos con Dios. it will take us to a relationship with God. Eso es lo más importante. That's the most important. La oración, The prayer, vamos a entender we're going to understand que es un diálogo. it's a dialogue. ¿Ustedes saben qué es un diálogo? Do you know what a dialogue is? ¿Qué es un diálogo? What's a dialogue? Allegiance. Un diálogo es una conversación A dialogue is a conversation entre dos personas. in between two persons. Y esto es lo que es la oración. And this is what the prayer is about. Cuando nosotros nos arrodillamos When we kneel down para hablar con Dios, to talk with God, estamos teniendo un diálogo. we have a dialogue. La oración The prayer no es un monólogo. is not a monologue. ¿Ustedes saben lo que es un monólogo? Un monólogo es A monologue is cuando una sola persona habla. only one person talks. La oración no es un monólogo. A prayer is not a monologue. No nos vamos a arrodillar a hablar con Dios We're not going to kneel down and talk with God y solamente hablar nosotros. and just talk by ourselves. No nos vamos a arrodillar delante de Dios We're not going to kneel in front of God y esperar que solamente Dios hable. and let God just talk to us. Siempre que vamos a hablar con Dios, Every time we're going to talk to God, tenemos que hablar we have to talk y esperar que Dios nos hable. and let God talk to us. Esperar que Dios nos responda. Let God confirm us. Nosotros debemos hablar We have to talk. y siempre debemos de dar un tiempo en silencio We always have to give a silence of moment para que Dios nos hable. that can God talk to us. Entonces con esto entendemos So we're going to understand with this, que a través de la comunicación con Dios, through the communications, we are going to understand. nosotros vamos a crear We're going to create una relación con Dios. a relationship with God. Mientras no exista una comunicación con Dios, If it doesn't exist a communication with God, no lo vamos a conocer. we're not going to know Him. Si ustedes no hablan con una persona, If we don't talk to a person, ustedes no la pueden conocer, we don't know who they are, ¿cierto? right? Si ustedes no pasan tiempo con una persona, If we don't spend time with a person, ustedes no la pueden conocer, we cannot know them, ¿cierto? right? Entonces, So, si nosotros como hijos de Dios us that are
child of God, debemos conocer we need to know al Dios que le servimos. the God that we serve. Y la única manera de conocerlo And the only way to know him va a ser a través de la oración. is going to be from prayer. Entonces, So, ahora que sabemos esto, now that we know this, tenemos que apartar un tiempo we have to make time para hacer una relación con Dios. to make a relationship with God. Si ya lo estamos haciendo, If we're doing it already, gloria a Dios. praise the Lord. Amén. Amen. Pero si no lo estamos haciendo, But if we're not doing it, es momento que empecemos a hacerlo. it's time to do it. Esto nos va a ayudar This is going to help us a tener una relación con el Dios que le servimos, to have a communication to our God, a conocer al Dios que le servimos. to know who God is that we serve. Amén. Amen. Entonces, So, ¿estamos listos para tener un diálogo con Dios? are we ready to have a dialogue with God? ¿Entendimos un poco lo que significa la oración? Did we understand what the prayer is about? Cuando nosotros oramos, When we pray, tenemos la oportunidad we have the chance de que si tenemos un problema, that if we have a problem, podemos platicarlo a Dios we can talk with God y pedirle and ask Him que Él nos ayude, for Him to help us. cualquiera que sea el problema. Whichever problem you have, Dios nos va a ayudar. God is going to help us. Amén. Debemos tener esa confianza. We have to have that confidence. A veces tenemos problemas en la escuela, Sometimes we have problems in school. a veces tenemos problemas en la casa, Sometimes we have problems in our house. a veces tenemos problemas personales, Sometimes we have problems personal. a veces tenemos problemas emocionales, Sometimes we have problems with our emotions. pero en todos esos problemas But in between those problems y cualquier otro problema, and whichever problem, Dios nos puede ayudar. God can help us. Amén. Amen. Dele un aplauso a Dios. Vamos a orar. We're going to pray. Amén. ¿Estamos listos para tener un diálogo con Dios? Are we ready to have a dialogue with God? Siempre que vayamos delante de Dios, Every time we're going to go in front of God, otra de las cosas más importantes something else that is more important cuando nosotros hablamos con Dios when we talk with God, es pedir perdón ask for forgiveness por cualquier cosa mala que hayamos hecho. for anything that we did wrong. Porque yo creo Because He thinks que en la iglesia del Señor Jesucristo that in the house of the Lord, hay muchas personas there's a lot of people que no piden perdón a Dios. that they don't ask for forgiveness. Y la Biblia dice And the Bible says que Dios that God siempre está dispuesto is always available a escucharnos to hear us y perdonarnos. and to forgive us. Siempre que nosotros Every time we podamos confesarle a Dios confess to God nuestros pecados. our sins. Amén. Amen. Tengamos siempre eso en mente. We should have that in our, La importancia the importance de pedir perdón a Dios to ask for forgiveness to God siempre que every time vayamos we a hablar con Él. talk to Him. Es como cuando yo tengo un amigo. It's like when I have a friend, Si yo le hice un daño a mi amigo, if he did something wrong to his friend, no voy a llegar a mi amigo como si nada pasara. and I'm not just gonna go to my friend and be like if nothing happened. Si voy a acercarme a él If I'm gonna go towards him y lo ofendí, and I offended him, antes de tener una comunicación con él, before having a conversation with him, le tengo que ofrecer una disculpa he has to offer and apologize o pedirle perdón. or ask for forgiveness. Y después tener una Then comunicación we can have a conversation con él, with him porque ya vamos a estar bien. because we're gonna be. Lo ofendí,
He offended him, pero ya le pedí perdón, but he asked for forgiveness. ya me perdonó, He forgave him, entonces podemos hablar so we can talk y disfrutar de una buena conversación. and have a great conversation. ¿Fue un buen ejemplo? Was it a good example? ¿Lo entendieron bien? You understand Lo it? mismo pasa con Dios. The same thing goes with God. Antes de tener una conversación con Él, Before we have a conversation with si him, nosotros lo hemos ofendido, if we offended him, tenemos que pedirle perdón we have to ask for forgiveness y luego tener and then una hermosa, have a beautiful, preciosa pressure, y maravillosa wonderful conversación conversation con nuestro Dios que nos with ama our God profundamente that loves como us nadie a lot. más nos ama. like nothing else he loves. Nadie más nos ama más que Dios. No one loves us more than God. Amén. Amen. Espero que Dios los bendiga I hope God blesses you abundantemente abundantly y les dé sabiduría and give you intelligence para poder entender to understand esta enseñanza, this message, que la guarden en su corazón, to keep it in your heart que puedan ponerla en práctica, and put it in practice. que no dejen esta enseñanza en el olvido, Don't let this message be forgotten, porque este mensaje because this message es uno de los mensajes, is one of the messages sino que el más importante most important para nuestro Señor Jesucristo, for our God darlo a su iglesia, to give it to his church, porque a través de la oración because through the prayer es como le vamos a conocer is how we're going to know him, y es como vamos a tener una relación con Él. and that's the way we're going to have a communication with him. No existe una relación con Dios por sentarse en una silla. There's no relationship just sitting in the chair. No existe una relación por predicar. There's no relationship with him praying. No existe una relación por tocar un instrumento. There's no relationship in playing the instrument. No existe una relación por llevar a cabo un don de parte de Dios. There's no relationship with a talent that God has given to you. No. No. El único camino The only way para tener una relación con Dios, to have a great communication with God, para tener una comunión con Dios, to have a relationship, es la oración. is